Hoy 22 de septiembre, en el santoral de la Iglesia Católica, vemos que aparecen los nombres de unos beatos mártires españoles, en total 233, que son celebrados juntamente en este día 22 de septiembre. Los 233 mártires españoles que fueron mártires durante la Guerra Civil Española en el siglo pasado, entre los años 1936 y 1939, y que fueron beatificados todos juntos, estos mártires, por el Papa San Juan Pablo II. Estos 233 mártires son parte de un número mayor de mártires en aquella persecución del Estado o del gobierno comunista español contra la Iglesia Católica. Cerca de 8.000 personas religiosas, o sea, sacerdotes, obispos, seminaristas, hermanas religiosas, cerca de 8.000 fueron las víctimas de esa persecución religiosa, sin contar otro número también importante de laicos asesinados por odio a la fe. Bueno, de ese número grande de mártires, hoy celebramos a estos 233 beatificados por Juan Pablo II. Un poquito de historia. En el año 1931 se constituye la Segunda República de España, con una marcada tendencia anticlerical y atea. Esta Segunda República de inspiración comunista. Bien. Al principio la consigna era en la Iglesia, obedecer las leyes del gobierno, porque los cristianos, los católicos, en principio obedecemos las leyes civiles. Y de hecho un papa de aquel entonces llamado Pío XI había pedido eso, ¿no? Obediencia en lo que se pueda a la ley civil. Pero claro, apenas se constituyó esta Segunda República Española, al poco tiempo nomás arrancaron las persecuciones a la iglesia. Empezaron las quemas, a quemar iglesias. Eso no es que lo hacía directamente el gobierno, pero el gobierno, no se metía, no hacía nada para defender la quema de las iglesias. Empezaron las persecuciones también contra los sacerdotes, los consagrados. En el año 1937, el presidente Manuel Azaña, se llamaba, dijo esta frase: España ha dejado de ser católica. Es decir, claramente la voluntad del gobierno español en aquellos años era eliminar la fe de ese país. Tres años de intensa persecución. En realidad arrancó antes la persecución, antes del 36. Pero los años más intensos de persecución contra la Iglesia fueron del 36 al 39. Hay que aclarar que estos mártires que hoy celebramos no es que murieron
porque se opusieron al gobierno. O sea, la Iglesia no era una oposición política. La Iglesia en eso era neutra. Es más, como dijimos recién, la consigna inicial era, acatar las leyes civiles, siempre y cuando esas leyes civiles fueran, digamos, normales, ¿no? Y no así con esta impronta de odio, ¿no?, hacia la Iglesia. Pero los religiosos que murieron y los laicos en esa época no es que murieron por un tema político, ¿no?, porque se opusieron al gobierno, como una especie de oposición política. No. Murieron por vivir la fe, por el hecho de ser católicos nada más. Murieron por odio a la fe, murieron por y para dar testimonio de Jesucristo. La vida de estas personas, sacerdotes, monjas, seminaristas, obispos, transcurría normalmente, incluso en esa época de persecución. Seguían haciendo aquello para lo cual se habían consagrado, solo que con mucho más cuidado, a veces de modo clandestino. Pero eso es importante aclararlo porque la causa primera de la muerte no fue política, sino religiosa. Los mataron por odio a la fe. Nos enseñan estos 233 beatos mártires de España, nos enseñan que la obediencia al presidente, que la obediencia a la ley civil, que la obediencia al Congreso o al Parlamento tiene un límite. La obediencia a estas leyes civiles no tiene que ser absoluta. Cuando las leyes se vuelven o son expresión de un gobierno totalitario, entonces es preciso desobedecer a esas leyes porque no son un reflejo de la voluntad de Dios. Nos enseñan entonces que lo primero de todo es obedecer a Dios, vivir conforme a la fe. Y después, en un segundo momento, también obedecer a la ley civil, pero lo principal es obedecer a la ley de Dios. Estos mártires que hoy celebramos no fueron obsecuentes con el poder civil. No se acomodaron para poder zafar de la muerte, digamos, o para poder ahorrarse el dolor, la persecución, el martirio, no. Y si el gobierno decía que, por ejemplo, los sacerdotes, los religiosos, no podían usar el hábito sacerdotal, el signo, la ropa de consagrado, o si decía, por ejemplo, el gobierno que no se podían celebrar sacramentos, o que no se podía rezar, entonces, frente a una ley así, tan extremista, tan fundamentalista, tan totalitaria, ahí entonces estas personas decían, no, esto no podemos obedecerlo. Como dice la palabra de Dios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando lo pusieron preso a San Pedro, y San Pedro se escapó de la cárcel. Un ángel le abrió la puerta y se escapó de la cárcel. Si se quiere, desobedeció una ley civil.
se escapó. Cuando lo vuelven a capturar en la calle, estaba predicando, los que lo capturaron dijeron, pero no podías hacer esto, está prohibido escaparse. Te dijimos que no podías volver a predicar en nombre de Jesucristo. ¿Y qué respondió San Pedro? Una frase magnífica, dijo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, hay que obedecer la ley de Dios antes que la ley civil. Estos mártires nos enseñan eso, ¿no? A ser libres, vivir la fe libremente, defender en todo momento la libertad para vivir la fe, la libertad religiosa, la libertad para expresar nuestra fe públicamente. Estos mártires son un hermoso ejemplo de libertad interior a la hora de vivir la fe. No fueron obsecuentes con el gobierno, no fueron chupamedias, digamos, del gobierno de turno. Quisieron vivir conforme a la fe. Por eso fueron perseguidos en España. Por eso hoy los celebramos a estos santos que están en el cielo, gozando de Dios. Los celebramos como mártires y les pedimos a ellos que intercedan por nosotros para que también nosotros podamos vivir la fe libremente, con integridad, como la han vivido ellos. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 233 mártires españoles rueguen por nosotros.